Ana Lorena Delgadillo, gracias por esta entrevista. Usted es parte del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas, que la semana pasada demandaron al gobierno de Nicaragua responder sobre decenas de nicaragüenses que están en desaparición forzada. Pero antes de entrar en este tema, me gustaría que nos explicara en qué consiste el papel de este grupo de trabajo. ¿Son ustedes independientes o están vinculados a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos? Somos independientes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, aunque tenemos algunas coordinaciones con ellos, pero también somos independientes de otros procedimientos especiales. Dentro de sus principales mandatos está el mandato humanitario, por medio del cual el grupo de trabajo recibe casos de personas que están desaparecidas y somos un puente de comunicación entre quien nos envía la información y el gobierno. Es decir, una vez que nosotros recibimos la información, nosotros enviamos esa información al gobierno para reportar el caso de una posible desaparición forzada y una vez que el gobierno nos contesta, damos esa información a la fuente. Es muy importante decir que las fuentes son confidenciales, es decir, la información no se revela a los estados acerca de quién está, digamos, enviándonos un caso. Ese es uno de los mandatos. El otro mandato tiene que ver, es un mandato de monitoreo, mediante el cual de alguna manera estamos vigilando, monitoreando si el Estado está o no cumpliendo con la Declaración de Naciones Unidas sobre desaparición forzada. Y ahí podemos hacer diferentes llamados al gobierno. Por ejemplo, comunicaciones conjuntas con otros procedimientos especiales o alegaciones generales como aquella que se envió hace poco también al gobierno de Nicaragua. Ustedes documentan la desaparición de al menos 120 ciudadanos en Nicaragua. Muchas de estas desapariciones datan de contextos de guerra y posguerra como en los años 80 y 90. ¿Cuál es la información que manejan sobre los reos de conciencia desaparecidos actualmente en Nicaragua? El grupo de trabajo sí, efectivamente, en su comunicado está señalando que el número que tienen de personas desaparecidas en Nicaragua, de más de 120 personas, son casos que se han registrado desde que nosotros empezamos a trabajar con el grupo de trabajo en Nicaragua. Los casos actuales creo que se van modificando, desafortunadamente, y esto es parte de las preocupaciones del grupo de trabajo. Elmer, pues nosotros seguimos recibiendo casos de desaparición en Nicaragua. Hay personas detenidas arbitrariamente durante meses, incluso años, sin que sus familiares los hayan podido ver. ¿Han identificado algún patrón en este tipo de desapariciones forzadas que empiezan con la detención arbitraria? El patrón que hemos detectado es que las desapariciones se cometen generalmente en contra de personas que disienten del Ejecutivo. Y en este sentido, pues van desde líderes indígenas defensores de la tierra y los recursos naturales, personas que están afiliadas a algún tipo de defensa, por ejemplo, de derechos humanos, o personas que de alguna manera están tratando de simplemente defender sus derechos. O sea, el patrón respecto a las personas ha cambiado mucho, porque de hecho, por ejemplo, también tenemos noticias de personas que están buscando a personas desaparecidas que están siendo amenazadas. Entonces, el patrón varía mucho. Lo que podemos decir es que lo que sucede es que las personas son detenidas, son llevadas a centros de reclusión, no se les permite tener ningún contacto con el exterior, ni con sus familiares, ni con sus abogados, no se les permite elegir un abogado tampoco y se mantienen ahí por un tiempo prolongado. Las familias van y preguntan, en ocasiones las traen de un lugar a otro sin decirles realmente dónde están las personas y generalmente pues las familias tratan de llevarles alimentos o llevarles medicina, pero según muchas de las familias lo que nos reportan es que realmente nunca saben, ¿no?, si esto está llegando a las personas que fueron detenidas. En este sentido, pues lo que observamos también como un patrón es una incomunicación prácticamente absoluta y que lo que está haciendo el Estado de Nicaragua es colocar a las personas fuera de toda protección de la ley, porque además de todo esto, Elmer, lo que sucede es que uno esperaría que el Poder Judicial sea un equilibrio frente a este tipo de desapariciones, es decir, que las personas puedan ir y promover un habeas corpus, pero desafortunadamente también parte de lo que hemos documentado es que no se considera que haya una independencia judicial en Nicaragua capaz de poder ser un contrapeso frente a lo que está sucediendo y de tal manera que el habeas corpus no es un recurso efectivo cuando se busca una persona desaparecida. Y desafortunadamente otro de los patrones es la impunidad. Esto también tiene que ver pues con una fiscalía que no está llevando a cabo las labores que le corresponden
frente a estos delitos que se cometen. Hay que tener en cuenta que las desapariciones forzadas se han considerado como de los delitos internacionales más graves y que cuando se cometen, Elmer, de manera sistemática o generalizada, pues pueden ser crímenes de lesa humanidad. Las familias de los desaparecidos también son reprimidos. ¿Qué evaluación tienen de este doble castigo? Es muy lamentable porque en muchos de los casos son familias que enfrentan una situación delicada de pobreza. No necesariamente viven en el lugar donde las personas están siendo detenidas, por lo cual simplemente el trasladarse a donde pueden estar detenidas las personas ya les implica un tremendo gasto. También lo que sucede es que empiezan a tener una vigilancia estas familias y empiezan también a tener amenazas. Entonces, no solamente no hay apoyo para las familias, sino que además el Estado también comete amenazas en contra de ellos. ¿Están ustedes en contacto con el gobierno de Nicaragua? ¿Estas comunicaciones que les han hecho llegar y han recibido alguna respuesta? ¿Ustedes qué casos les han expuesto y manifestado directamente? El grupo de trabajo envía los casos bajo el mandato humanitario y en los últimos años no hemos tenido ninguna respuesta por parte del gobierno de Nicaragua. Hemos insistido personalmente, cada que voy a Ginebra, por ejemplo, solicito que se tramite una cita con el gobierno de Nicaragua, con la misión permanente para poder conversar con ellos porque estamos muy preocupados por lo que está sucediendo y no han contestado ninguno de nuestros llamamientos. Entonces, por eso también en el comunicado pues dejamos ver este tema de que no hemos tenido respuesta por parte del gobierno, pero también que frente a la alegación general que fue enviada por el grupo de trabajo, es una alegación que esperaríamos que el gobierno de Nicaragua nos hubiera dado alguna respuesta, pero tampoco hemos recibido ninguna respuesta. Y esa parte es lamentable porque creo que el grupo de trabajo, bajo su mandato humanitario, lo único que quiere es, en primer lugar, pues que los gobiernos puedan decirles a las familias dónde están sus familiares, que eso es lo que piden. Por eso nuestro mandato humanitario es tan importante. Y parte de lo que establece la Declaración de Naciones Unidas, pues es que debe de haber un deber de cooperación con los estados para poder erradicar todas las desapariciones forzadas. ¿Hay antecedentes de una práctica como esta, que en el caso de Nicaragua ha institucionalizado la desaparición como un método represivo en contra de opositores y disidentes? En Nicaragua, nosotros emitimos una alegación general, que una alegación general es una comunicación que se hace al gobierno cuando tenemos información de que las prácticas o las leyes, por ejemplo, son contrarias a la Declaración de Naciones Unidas sobre la desaparición forzada. En este sentido, en mayo del 2024, el grupo de trabajo envió una alegación general el gobierno de Nicaragua, donde se habla pues de todas las, digamos, las desapariciones llevadas a cabo a partir de las protestas del 2018, ¿no? Pero también en el contexto electoral del 2021. En esta alegación, pues se hace una documentación de todos los casos de las informaciones que logramos tener sobre las desapariciones que ocurrieron en ese periodo, desapariciones de un determinado plazo, pero también de todas las violaciones que se llevaron a cabo alrededor, las cuales también se tiene conocimiento que han sido orquestadas pues desde el más alto nivel del gobierno y la participación de agentes y funcionarios de diferentes agencias del gobierno que estaban involucradas en estas desapariciones que se cometieron contra la población civil nicaragüense a través de diferentes medios y diferentes métodos, es decir, en contra de quien defendían sus derechos, pero también llegó un momento en el que en contra de personas pues que simplemente estaban haciendo uso de su derecho a la manifestación o del espacio cívico que fueron detenidas. Y ahí en esta alegación general pues dejamos ver qué fue lo que pasó durante este tiempo, también un poco las detenciones que se llevaron a cabo, lo que pasaba en los centros de detención, las violaciones que había también en los centros de detención, casos, por ejemplo, de grave violencia contra las mujeres, violencia sexual incluso que fue reportada contra las mujeres, torturas ocurridas en los centros de detención, pero también todo el cierre del espacio cívico que vino posteriormente con la cancelación de personerías de más de 3,719 organizaciones, el número tan alto de personas que han tenido que salir al exilio forzado en el sentido de no poderse quedar en el país porque no hay condiciones dignas. El régimen nicaragüense ha expulsado del país a organizaciones humanitarias, como por ejemplo la Cruz Roja Internacional, expulsó a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, decidió salirse del Consejo de Derechos Humanos. No hay nadie que pueda velar por los derechos de los presos políticos y los desaparecidos en este momento en terreno en Nicaragua. Si
Nicaragua no les responde a ustedes, a este grupo de trabajo, cuáles son sus llamados, primero a los familiares de los desaparecidos y segundo a la comunidad internacional. Lo primero que queremos dejar muy claro para los familiares es que no están solos. Un mensaje de tremenda solidaridad y de respeto a todas las familias que están en Nicaragua, que tienen algún caso de desaparición o que están viviendo algún tipo de violación, que sepan que cuentan con los mecanismos de Naciones Unidas y que nosotros vamos a hacer nuestra labor, como denunciando, alzando la voz, como lo hicimos con este comunicado, y todo lo que el grupo de trabajo documenta lo lleva directamente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Recién acabamos de presentar nuestro informe donde se menciona Nicaragua y donde, digamos, hacemos uso también de ese micrófono de poder hablarle al Consejo para poder reportar lo que sucede. Y en los próximos días también estaremos presentando este informe a la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, que sepan que cuentan con nosotros y que no están solos. Muchas familias tienen temor a denunciar por sufrir represalias o que sus desaparecidos o presos políticos en Nicaragua sufran represalias. ¿Qué relevancia tiene la denuncia y la denuncia pública por parte de los familiares de los desaparecidos? Nosotros entendemos perfectamente que las familias tengan temor y que no quieran denunciar. Eso es muy normal, digamos, en contextos donde no hay ningún equilibrio frente a los actos de un poder que, digamos, ha hecho por nulificar los derechos de los ciudadanos. Y en ese sentido, creemos que las familias tienen que priorizar también su propia seguridad. Ahora, la ventaja de acudir con, por ejemplo, con nosotros es que nosotros como grupo de trabajo o como procedimientos especiales nunca decimos quién es la fuente de la información, o sea, mantenemos la confidencialidad de la información que se nos envía y nosotros valoramos cuál es la mejor manera de comunicarnos justamente también en conjunto con quien nos busca. Es decir, si nos envían un caso que es un caso que tiene que ver con una desaparición de personas, pues ahí sí tenemos que comunicar el nombre de la persona desaparecida para que el Estado nos pueda dar cuenta de la persona desaparecida. Pero a veces lo que sucede es que nos mandan informes, información sobre lo que está ocurriendo, digamos, sobre los patrones también que la propia sociedad está documentando, y esa información es muy válida para que nosotros podamos hacer las comunicaciones con el Estado y obviamente pues decirles que esta información no es confidencial también. Entonces, en ese sentido, tratamos de cuidar también a las familias que están en el país, a las que están también en el exilio en otros países y que tengan la confianza de que vamos a discutir con ustedes la mejor manera de que podamos alzar la voz y que podamos denunciar lo que está pasando.